pudo escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy. Buenas noches, espero que estén bien en casa. Para todos los países que nos están viendo, sé que hay mucha gente que se conecta de Sudamérica, de Centroamérica. Quiero mandar un saludo, quiero aprovechar este momento para pedirle a Dios, quiero aprovechar este momento para inyectarte fe, pero sobre todo este pequeño instante para orar por nuestros policías. Quiero hacer una pequeña oración por la gente que está arriesgando la vida allá afuera en momentos en que vivimos dificultades, por lo menos en nuestro país, aquí en Estados Unidos. Y también para orar por toda la gente, sin importar la raza que sea, la gente que está sufriendo adversidad, la gente que está pasando hambre, la gente sea raza negra, sea de color que sea, la gente que está pasando por dificultades. Y quiero tomar este momento para orar por todas las personas, para que Dios traiga un entendimiento y para que Dios pueda traer protección hacia nuestros policías y también pueda traer claridad en la mente de aquellas personas que están sufriendo y que están teniendo problemas de angustia, que están teniendo problemas de desesperación, y que hay personas que están con mucho enojo, con mucha ira. Que el amor del Señor venga sobre ellos y que cubran cada uno de sus pensamientos y los vuelva a la obediencia en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Estuve meditando acerca del mensaje que iba a estar compartiendo, y créame que es una tarea un poco difícil el tratar de interactuar sin público. No me lo imaginaba que iba a ser de esa manera. Nadie se ríe, nadie hace muecas, y está bastante diferente, digámoslo de esta manera, pero la palabra de Dios es la misma, la palabra de Dios no cambia. Ustedes en su casa van a poder disfrutar y van a poder apreciar acerca de lo que es la palabra de Dios, que es por internet, que es por una carta. En los tiempos antiguos, cuando los apóstoles no podían predicar, lo hacían por medio de cartas, y gracias a eso tenemos la Biblia, lo que conocemos como el libro del Señor, la Biblia. Entonces, en estos momentos en donde todo parece incierto, donde el caos se apodera de la calle, donde se respira olor a tormenta, es importante que tú y yo nos mantengamos firmes en fe. Estás en casa y me estás escuchando, quiero repetir eso: el pueblo de Dios debe mantenerse firme en la fe. Dile a tu esposa: firmes en la fe. Yo recuerdo que mi abuelo tenía la capacidad de oler las tormentas. Mi abuelo olía las tormentas. Era cierto, es cierto. Estábamos en una finca donde cogíamos café, recolectábamos café y trabajábamos en el campo. Y yo era un pequeñito y mi abuelo me decía: vámonos, ya nos tenemos que recoger todo porque viene una tormenta. Y en cuanto llegábamos a la casa se venía una tormenta gigante. Y yo le decía: abuelo, ¿cómo logras hacer eso? Y ya con el tiempo él me decía: yo puedo, y él se reía y me decía: yo puedo oler la tormenta, yo puedo. Y le acertaba cada vez que lo hacía. Y llega el momento espiritualmente en que uno como cristiano y una persona que cree en el Señor ya puede olfatear y ya puede oler que vienen tiempos de tempestad, que vienen tiempos de tormenta. Y estamos viviendo en tiempos de tormenta, en tiempos de histeria colectiva, en tiempos de inseguridad, en tiempos de frustración para muchas personas. Y la Biblia habla muchas veces de tormentas, que el pueblo y la gente pasaba por tormentas, los discípulos pasaban por tormentas, y muchas veces pensamos que la tormenta se debe a la falta de Dios, pero no siempre la tormenta representa la ausencia de Dios. Muchos de los discípulos pasaron por ese tipo de tormentas y Jesús estaba con ellos. Eso significa que tú puedes atravesar una tormenta sin estar con la ausencia del Señor. Tú puedes estar bien con Dios, puedes orar todos los días, puedes ayunar, puedes leer tu Biblia, y aún así las tormentas van a llegar. Yo sé que no es lo que tú querías escuchar quizás esta mañana o esta noche, pero en realidad es lo que pasa. Muchos de nosotros pasamos por tormentas. No asumas que la presencia de tormentas o dificultades representa la ausencia de Dios.
Muchos de nosotros pensamos, aquel está sufriendo porque está mal con Dios. O aquel se le vino esa tormenta, algo malo hizo. ¿Recuerdan los amigos de Job que decían, oh, seguro habrás pecado contra el Señor, por eso se te vino esta gran tormenta, se te murió tu familia? Oh, de seguro arrepiéntete porque habías pecado. Y la Biblia dice que Job no había pecado. En realidad el Señor había mandado una tormenta para su vida, había mandado esas dificultades para probarlo. Y es que nosotros tenemos la tendencia de pensar que si Dios estuviera de nuestro lado, nada de lo malo hubiera pasado. Mi familia no estuviera cubierta, yo fuera feliz, mis cuentas estuvieran pagadas, mi casa no estuviera siendo rematada, mi salud fuera de lo mejor. ¿Sí me están siguiendo en casa? Sí pensamos así. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede estar Dios conmigo y yo tener cáncer? ¿Cómo puede estar Dios conmigo y ver a mi hijo morir? ¿Cómo puede estar incluso Dios conmigo y que mi madre muera y que mi padre muera? ¿Cómo puede estar Dios en mi corazón, en mi casa y yo experimentar un divorcio? ¿Cómo puede Dios estar en mi hogar y aún así mi pareja ser infiel? ¿Cómo puede estar Jesús en medio de nuestra situación y aún así experimentar tormentas y aflicciones? Lo que pasa es que el Señor siempre ha estado ahí, pero no lo podemos ver precisamente por eso, porque una de las cosas que la tormenta hace es afecta la visibilidad. El problema es que no se puede ver bien, entonces no podemos distinguir si el Señor está con nosotros o no, porque en medio de las aflicciones, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, estamos más pendientes de la crisis que del mismísimo Señor. Quiero que apuntes esto por ahí en tu cuaderno. No estés tan atento a la tormenta que desatiendas al Dios que está en medio de la tormenta. Apúntalo, ahí sale en pantalla. Tatúatelo, no mentira, no te lo tatúes, pero apúntalo en un cuaderno, apúntalo, póngalo en el refrigerador. No estés tan atento a la tormenta que desatiendas al Dios que está en medio de la tormenta. Jesús está a tu lado. Préstale más atención a Él que a las circunstancias. Y este pasaje que voy a leer son pocos versos. Es un tema bastante chico, pero me llamó mucho la atención. Y se encuentra en Mateo 14, 27 al 33. Y le he titulado a este tema, Caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? ¿Hacer un truco de magia? No. ¿Qué significa el hecho de caminar sobre las aguas? Espiritualmente significa caminar sobre aquello que parece imposible, sobre aquello que es difícil, caminar por encima de lo que mucha gente se está hundiendo. En Mateo 14, 27 al 33, voy a leer la Biblia, nueva versión internacional, dice: pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y aquí voy a hacer un paréntesis para poderlos guiar un poco. Resulta que esta es la historia en la cual ellos iban a cruzar a un lado y había una tormenta y los vientos eran contrarios y vieron que se acercaba caminando sobre las aguas. Y lo que ellos pensaban que era un fantasma, y entre ellos decían, es un fantasma. No, sí, es un fantasma, ¿qué está pasando? Y en medio de la incertidumbre, Pedro dice, no es un fantasma, es Él, es Jesús, es el Señor que viene sobre las aguas. Y ellos seguían debatiendo y pensando, no, eso es un fantasma, esto es algo tremendo, y estaban inseguros de lo que pasaba, hasta que Jesús les dice entonces ahí, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo soy, les dijo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, dijo Pedro. Respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14, 27 al 33, nueva versión internacional. Y
voy a desglosar este pasaje porque aquí hay 3 lecciones valiosas que aprendemos de Pedro, que también nos ayudarán a ti y a mí a caminar sobre las aguas en estos tiempos en que necesitamos hacerlo. Número 1, fe por encima del miedo. Son 3 lecciones que vamos a aprender. La número 1 es que debemos de tener fe por encima del miedo. Y cuando Pedro responde, yo investigué porque me parecía bastante irónico que una persona como Pedro, que había dudado de si era el Señor o no, luego bajara inmediatamente al arca. Les voy a explicar para que no se hagan bolas. Me habían enseñado cuando niño que el pasaje decía: Señor, si eres tú, en pregunta, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si eres tú, si en realidad eres tú. Cuando estudio el original en griego, es una afirmación, y luego me di cuenta que esta versión, nueva versión internacional, lo traduce del griego original exacto. Por eso en esta versión internacional, miren en sus pantallas, dice el pasaje: Señor, sí eres tú. Es una afirmación porque dice ahí: respondió Pedro, dice la Biblia. No dice preguntó Pedro, dice: Señor, sí eres tú. Porque entre ellos se debatían si no era o si sí era. Entonces Pedro no pregunta: Señor, si eres tú. No tuvo duda ahí. Él dijo: Señor, si eres tú. Dice la Biblia: respondió Pedro, no dice preguntó. Mándame que vaya a ti sobre el agua. En otras palabras, Pedro sabía, es el Señor, lo había reconocido. Sé que eres tú. Ahora da la orden para que yo vaya y camine sobre el agua. Fe por encima del miedo. Debemos ser capaces de intentar caminar sobre el agua. Debe ser capaz de intentarlo. Muchos de ustedes no tienen un negocio porque nunca lo intentan. Sí, puedes fracasar. Yo fracasé 3 o 4 veces. Hoy tengo un negocio estable, pero fracasé. Pero intenté caminar sobre el agua. Muchos de ustedes no intentan tener un buen matrimonio. Muchas personas nunca intentan casarse siquiera. Nunca intentaron conseguir novia. Nunca intentaron, no sé, hablarle a una amiga, no sé, maquillarse un poquito, quitarse la verruga esa. Yo sé que no todos pueden ser bonitos así como yo. Ríanse en casa, aunque sea de aquí que nadie se ríe. Caminar sobre las aguas representa caminar o moverse por encima de lo natural. Esta es la clave de este mensaje. Si tú quieres caminar toda la vida en lo natural, vas a caminar en lo natural. Pero el Señor nos ha venido a enseñar este pasaje, a dar esta historia, para que tú y yo nos bajemos del arca y comencemos a caminar en lo sobrenatural, por encima de lo que todo el mundo llama natural. Nosotros, tú y yo, la iglesia, somos llamados por fe a caminar por encima de las cosas naturales. A veces es de humanos dudar. Pedro lo hizo, Pedro dudó. Pero la fe debe prevalecer ante el miedo y la duda. Eso es lo que me gusta de Pedro. Muchos incluso lo criticaban que porque Pedro dudó y porque Pedro dudó. Y los otros 11 ni siquiera se bajaron del arca. Los otros 11 ni siquiera lo intentaron. ¿Cuántos de nosotros somos de esos 11 que no intentamos nunca? Y decimos: ay, es que aquel mira lo que le pasó a Pedro. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un Pedro que me reprendan y que me regañen y que me digan por qué dudaste, pero por lo menos lo intenté. O quedarme en el arca como los otros 11. Ojo con esto que voy a decir, porque es muy importante y yo lo aprendí tarde. Y si tú eres un jovencito o si tú la edad que tengas, tarde que temprano tendremos que bajar del arca, tenemos que bajar del bote y caminar por fe. Tarde que temprano. Si tú eres un discípulo del Señor y quieres vivir sobre las cosas sobrenaturales, tarde que temprano vas a tener que decir: me toca a mí dar ese paso de fe, me toca a mí creer por ese negocio, me toca a mí creer por restaurar mi matrimonio, me toca a mí creer por mi residencia legal, me toca a mí creer por un bienestar económico en mi familia, me toca a mí romper con la maldición de la mala economía, me toca a mí creer por la salud de mis hijos, por mi propia salud, por la salud de mi familia. Tarde que temprano vas a tener que dar ese salto hacia el agua, ese salto hacia lo desconocido. Número 2, no estamos solos. No estamos solos en esto. Yo recuerdo una vez que jugando al fútbol, se armó un pleito tremendo y nosotros éramos menos y yo quedé
estaba bien jovencito, estaba yo en Costa Rica, tendría unos 19 años, 17 años quizás, y se armó un pleito entre equipo y equipo. Y yo me acuerdo, iba a cobrar un tiro de esquina. Entonces yo estoy en la barra contraria, cuando en el área un tipo le mete un codazo a otro, uno de nosotros. Entonces se vació la cancha y aquello fue un caos. Y si hay amigos en Costa Rica que me están viendo, perdónenme que ese día, nada, estoy vacilando, pero sí fue eso. Y yo me asusté demasiado, y todo el mundo se me vino encima y a patearme, a golpearme, a pegarme. Yo estaba asustado. Una de las cosas que nunca olvidé fue que el portero corrió del tiro de esquina. El portero era amigo mío, era del equipo contrario, y corrió del tiro de esquina y llegó a protegerme y a abrazarme. Yo era un muchachito, él ya era un señor, era vecino mío y era del equipo contrario. Y él llegó y igual no lo respetaban, comenzaban a querer golpearlo, y él me abrazó y me dijo: pégate la espalda con la mía. Y me dice: y trate de defenderse como pueda, me dijo, y aquí no está solo, no está solo en esto. Nunca se me olvida cuando me dijo eso. Me trajo un aliciente, y a como pudo paramos la muchedumbre. Pero este tipo de sensación, eso era una persona, eso era un hombre cualquiera. Ahora que el Señor te diga: no estás solo en esto, no estás solo en esto, yo tengo tu espalda, yo estoy contigo, yo te doy la mano, yo te ayudo a seguir adelante. No estás solo criando a tu familia, no estoy solo educando a mis hijos, no estoy solo sacando mi matrimonio adelante, no estoy yo solo trabajando solo a ver cómo me sale, no estoy solo pagando mis cuentas, no soy yo solo en medio de la crisis de esta pandemia. No, el Señor está contigo en medio de la dificultad, en medio de los fuertes vientos y en medio de las tormentas. Ahora yo quiero preguntar una cosa, y quiero hacer un paréntesis en este punto, que se trata acerca de que no está solo. Yo me pregunté cuando yo estudiaba esto: ¿por qué Pedro quería caminar sobre el agua? ¿Qué necesidad tenía Pedro de bajarse de la barca? Lo leí por todos lados, no aparecía. Yo dije: ¿por qué Pedro, estando en una barca, vio que venía el Señor y: Señor, manda a que yo vaya allá? Yo no tenía que llegar a ningún lado, él no tenía que cruzar, nos estaban hundiendo, no tenía ninguna, hubiera esperado que el Señor llegara. Y pude entender que realmente en Pedro había un espíritu diferente, y él quería caminar sobre el agua porque él quería experimentar la misma gloria que Jesús estaba experimentando. Él quería experimentar el mismo poder, él quería vivir en ese mismo nivel de fe, en ese mismo nivel de gloria, y caminar al mismo nivel que el Señor lo hacía. Y no es algo malo, es algo bueno. Tú y yo debemos anhelar y querer sentir y querer vivir y querer hacer lo mismo que Jesús hacía. Si tú y yo somos discípulos del Señor, nosotros vamos a querer vivir en fe y querer caminar por fe y hacer las maravillas que Él hacía, y hacer los prodigios y tratar de sanar gente y tratar de vivir de la mejor manera como un discípulo del Señor. Y por qué no buscar la misma gloria de la estatura del varón perfecto. Di en tu casa un fuerte amén. Y dice la Biblia que en el 14:30 que Pedro, al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. El mismo hombre que había tenido la fe para bajarse del arca, ahora mismo estaba hundiéndose y se estaba ahogando, y estaba suplicando que el Señor lo salvara por un detalle que llamó la atención de mi cabeza, que me llamó la atención mientras yo estudiaba este mensaje. Dice que al sentir el viento, hay otra versión que dice al ver los fuertes vientos. Pongan atención, a ver, quítele ahí al niño que está jugando ahí. Ajá, tú chamaco, a ver, ponga a ese ahí, póngale ahí, ponga atención. Dice la Biblia que al sentir el fuerte viento tuvo miedo. Hay otra versión que dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo, al ver los vientos tuvo miedo. Mientras caminó por la palabra tuvo fe. Señor, eres tú, manda a que yo vaya. El Señor le dijo: ven. Se tuvo el coraje y la fe para bajarse del bote. Pero cuando lo quiso hacer por sus sentidos, cuando él realizó y cuando lo quiso hacer por su vista y por lo que sentía, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó: Señor, sálvame. Una lección
importantísima en estos tiempos en que tus sentidos y en que lo que ves te dicen y te tiran para el suelo y te quieren hundir, y tú solo ves caos por todo lado y ves hambre por todo lado y ves que pierdes el trabajo y no sabes cómo le vas a hacer, y ves que hay una situación crítica y estás viendo que no le encuentras salida. Entonces es ahí cuando tú tienes que cerrar los ojos, orar al Señor y comenzar a guiarte por lo que su palabra dice. Pedro fue fuerte mientras estuvo y caminó en el agua bajo su palabra, pero cuando lo quiso hacer por sus sentidos comenzó a hundirse. Entonces no estás solo en esto, y mantente caminando sobre su palabra. Si ustedes supieran cuántas veces yo he tenido que decir, no sé cómo voy a hacerlo, pero sigo confiando en Él. ¿Cuántos negocios he hecho diciendo, no puedo comprarlo, pero voy a poner la oferta? ¿Cuántos logros he obtenido diciendo, esto es imposible para mí, pero voy a creer en el Señor? No llego hasta allá, pero por fe lo voy a hacer. ¿Cuántas veces he estado derrotado, pero he dicho, su palabra dice que yo soy más que vencedor? Y mientras meditaba en este mensaje y estuve pensando, porque el pastor nos pidió a Alberto y a mí que compartiéramos a vez en cuando los miércoles, y yo dije, ¿qué vamos a compartir nosotros en este tiempo tan difícil que quizás el pastor no pueda enseñarles a ustedes que están en casa, a ustedes que están en otro país? Y luego meditando me puse, a veces es bueno escucharlo de un normal. Mi papá decía de los de a pie. A veces es bueno escuchar estas palabras de alguien de a pie, porque tú dices, y yo también digo, no, pues si el pastor, no, pues si el pastor. Tengan fe, no, pastor, pues es el pastor. Lean la Biblia, órenme y sé el Señor los va. Y uno dice, no, pues es el pastor, tiene un nivel de unción más grande, tiene un grado de fe más grande, pero cuando lo escuchas de un normal, de uno de los de a pie, como decía mi papá, sí se puede creer, se puede confiar. La fe del pastor funciona y la fe mía también funciona. Sí podemos salir adelante, sí puedes caminar sobre esta tormenta, sí vas a poder llegar al otro lado, sí vas a poder sacar adelante a su familia, sí vas a llegar a fin de mes y el Señor te va a dar bendición de forma sobrenatural. Y cuando tú te comienzas a guiar por su palabra, que Él dice que nada te va a faltar, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, cuando Él dice que ningún hijo va a suplicar pan, cuando Él dice que Él dará todo lo que Él tiene para que tú vivas bien, entonces es cuando tú comienzas a darte cuenta que realmente no estás solo y que el Señor está de tu lado y tu familia y tu casa van a salir adelante. Si lo cree, diga un fuerte amén ahí en su casa. Número 3. Ese es el tercer punto y con este voy a cerrar. Dani, si puedes ayudar con el piano. Ay, sí, yo pensé que no iba a subir. El tercer punto de este pasaje bíblico dice, la adoración nos traerá la revelación. Pongan atención que les quiero enseñar algo que es difícil de aprender, porque cuando hay hambre es difícil adorar. Todos podemos adorar al Señor cuando las cosas están bien. Qué lindo es alzar los brazos y cuando tengo 1 millón en el banco. Qué lindo es poder adorar al Señor cuando todas mis cuentas están pagas y cuando yo tengo todo bien, mi matrimonio está perfecto, mi salud está increíble, mis hijas están bien, qué bonito. Pero ¿qué cuando hay adversidad? Dice la Biblia que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y de verdad. Y ese tercer punto, la adoración nos traerá la revelación. Y tal vez tú estás pensando, no, pero ¿qué revelación? Si dónde yo voy a ir a predicar o qué. No, es revelación para tu vida diaria. Es revelación para todos los aspectos cuando no sepas qué hacer. ¿Quieres saber cómo proceder en estos tiempos de incertidumbre? ¿Sí quieres saber? Adora. Ríndete en adoración. Mateo 14:33 dice que los que estaban en la barca, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Lo adoraron inmediatamente. Miren la revelación, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Inmediatamente después de la adoración vino la revelación. A ellos después de adorarlo se les reveló que Él era verdaderamente el Hijo de Dios.
Es increíble que lo habían visto, acababan de alimentar a 5,000. Y no fue sino hasta que lo adoraron que se les cayó la venda y vino un espíritu de revelación sobre ellos. Apocalipsis 1, 10 y 11. Me sorprende este texto. Dice: era el día del Señor, yo estaba adorando en el espíritu. Este es Juan. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estaba adorando en el espíritu cuando el Espíritu Santo le revela por completo el libro del Apocalipsis, el único libro de revelación, el libro más importante de revelación de la Biblia. Se lo revela después de que él estaba en un estado de adoración. Yo estoy ansioso de escuchar en este tiempo, en estos días, en esta semana, cuando tú comiences a adorar en tu casa, en espíritu y en verdad, con ofrendas, con tus diezmos, con ayudando a las demás personas, cuando tu corazón sea un corazón agradecido con lo poco que tienes y reconozcas que adores al Señor con todo tu corazón, qué ideas creativas el Señor te va a comenzar a revelar. ¿Quieres que Dios te revele cómo salir adelante en medio de esta crisis, de esta pandemia, de esta violencia, de esta recesión? Mantén un espíritu de adoración en todo momento y veremos cómo el mismísimo Dios nos dará las ideas creativas, las estrategias y las soluciones para salir adelante sin importar la tormenta en que estemos pasando. La iglesia es la que debe modelar cómo se actúa en tiempos de crisis. Ahora, no el edificio. La gente piensa que la iglesia, no, el edificio, la iglesia somos nosotros, tú y yo, ahí en tu casa, tu familia. Cuando tus vecinos te vean: uy, qué tranquilo está ese hombre, qué paz, varón, ya consiguió trabajo, no, ya le depositaron, no, pero cómo usted está tan tranquilo, es que la paz del Señor está en mí y yo mantengo un espíritu de adoración. Entonces el Señor me está dando ideas creativas de cómo comenzar un negocio, de cómo comenzar a salir adelante, de cómo hacer para evitar ciertos gastos, de cómo el Señor te va a dar ideas creativas. La iglesia, nosotros hemos sido llamados a ser la luz en las tinieblas. Con la ayuda y la revelación del Señor, con la ayuda y la revelación de Dios, lo vamos a lograr. ¿Te gustaría convertirte en la luz de tu pueblo, de tu ciudad, de tu iglesia, de tu casa, de tu familia? Que tus familiares vean y digan: verdaderamente en él hay luz, hay algo diferente. Como les dije anteriormente, la vida es así, y espiritualmente, tarde o temprano vas a tener que bajarte de ese bote, de esa barca, y dar un paso y caminar en fe. Sí, va a ser inseguro, sí. Sí, vas a tener temor, sí. Sí, las aguas se van a estar moviendo, vas a tener miedo, sí. Pero si siempre juegas a lo seguro, si siempre te mantienes en lo seguro, lejos de la orilla, entonces evitas adentrarte y te evitas y te pierdes de experimentar el mismísimo poder de Dios. Dios siempre actúa y trabaja en lo sobrenatural. En el momento en que tú dejes en confort, en el momento en que tú digas: me arriesgo como Pedro y voy a probar y voy a tratar de dar ese paso de fe y voy a intentar caminar y voy a dejar, te arrimas a la orilla y dices: voy a poner mi pie en el agua. Es ahí cuando el mismísimo Espíritu Santo comienza a actuar en tu vida. Es cuando el mayor poder de Dios comienza a actuar. Entonces tú te mantienes firme en tu fe y te acercas a tu propósito y Dios te lleva a tu destino. Quiero dar las gracias por haber escuchado este mensaje. Espero que pasen un bonito fin de semana. Espero que tengan una buena semana. Espero que este mes sea un mes de bendición. Espero que ninguno de ustedes esté contagiado con este virus. Espero que el Señor haga maravillas, milagros y prodigios en cada una de sus casas. Recuerda que no importa dónde estés, si estás en confort, tarde o temprano vas a tener que salvar, vas a saltar al agua, tarde o temprano vas a tener que intentar caminar por fe. A veces Dios permite que ese tipo de cosas sucedan para quitarnos de la zona de confort, movernos de la zona de confort. Yo he visto cantidad de amigos que ahora mismo están leyendo la Biblia como nunca antes lo hacían.
Muchos de nuestros grupos de conexión siempre están poniendo pasajes y están tratando de leer la Biblia. Estamos tratando de buscar al Señor de una mejor manera. Créele a Dios que Él va a llevarte al otro lado. No le temas a la tormenta. Confía en Él y Él hará. Buenas noches.